Buenos días a todos, colegiados, colegiadas, asociadas, asociados. Estamos ya, como todos los trimestres, para presentar el informe que también nos prepara Luis desde Zaragoza, a ver cómo han ido los datos, aunque son datos evidentemente del segundo trimestre que cogerían desde abril hasta junio, pero ya llevamos medio 2023, entonces ya es bastante significativo los datos que van saliendo y en cuanto, como siempre, número de compraventas, precios, etcétera. Hoy, aparte de Luis, también nos acompaña Vicente Engasa, compañero de la asociación. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estamos? Muy buenos días a todos. Pues nada, encantado de colaborar una vez más aquí y estar con vosotros y sobre todo con Luis, que nos va a sorprender gratamente. Por cierto, se me ha olvidado decirlo, hoy la presentación, tanto Vicente como yo estamos aquí en la nueva sede colegial, que esperemos que ya esté funcionando al 100% en breve y podamos hacer ya los informes presenciales desde aquí a la mayor brevedad. Pues nada, sin más demora, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo pasaste el verano? ¿Qué tal todo? Pues muy bien, por la Comunidad Valenciana, como es costumbre desde hace 11 veranos Ah, en la provincia de Castellón y disfrutando del clima y de la gastronomía y de todas las fortalezas que tenéis por ahí cerca, ¿no? eso está muy bien, que gente de fuera de la comunidad, de España y de otros países, que nos consta, y ahora vamos a ver el informe, estén aquí pasando días y comprando y alquilando. Y Pues, cada vez más. pues nada, Luis, cuéntanos un poco cómo ha ido el trimestre y luego, por supuesto, preguntas seguro que surgirán. Muy bien, Vicente, muchas gracias una vez más por contar con nosotros para el desarrollo de estos informes trimestrales que gracias al colegio y la Asociación de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia, pues están a disposición de los colegiados y asociados cada trimestre, ¿no? Y permiten ayudar a tener una visión analítica del mercado. He puesto la pantalla a compartir, espero que estéis viendo ahora la pantalla de la presentación. Como siempre, indicar bueno, el informe es un informe bastante amplio que tenéis a disposición a través del colegio y de la asociación. Aquí lo que hacemos es abordar una síntesis, por cuestión de tiempo, de los aspectos más importantes de dicho informe, pero como profesionales del sector os animo a que dediquéis algo de tiempo a ir analizando los datos que hay más allá de los contenidos del informe. Informe que está focalizado en el mercado de vivienda, ya que es la tipología de bien inmueble que en mayor medida afecta a todos los que estáis en el colegio y en la asociación. Bien, como siempre, vamos a comenzar por la variable más relevante del mercado inmobiliario, que es el número de compraventas, y por el aspecto coyuntural del trimestral, el dato trimestral. Normalmente presentamos resultados un mes y 3 semanas después del cierre del trimestre. La excepción es el segundo trimestre, porque como está el verano, está agosto, pues en este caso tenemos un decalaje temporal de 2-3 semanas adicionales, ¿no? Con lo cual tenemos algo más de distancia en cuanto a la disponibilidad del dato, pero bueno, también nos permite, como siempre trabajamos con series largas, tener una visión adecuada de cómo va evolucionando el mercado, ¿no? Bueno, ¿cómo va evolucionando? Es un momento de especial incertidumbre donde, pues, como suele ser tradicional en ese apego al pesimismo que normalmente tiene la sociedad, se agarra al aspecto de, bueno, pues esto hacia dónde nos dirige, cuándo vamos a cambiar, esto va a caer radicalmente. Bueno, todavía recuerdo la primavera de 2022, cuando parecía que ese verano de 2022 iba a ser el último verano, ¿no? Que íbamos a poder disfrutar un poco de la vida, ¿no? Que luego iba a llegar una crisis brutal y iba a caer aquí todo, ¿no? Pues bueno, pues resulta que luego pasó ese verano y tuvimos un año excelente, ¿no? En cuanto a actividad inmobiliaria. En la época del COVID, algo parecido. Bueno, pues ahora todo parece indicar que efectivamente, ¿no?, estamos ante un cambio de escenario, un cambio de tendencia. No olvidemos el hecho de que durante el año 2022 la lectura muy clara que realizó el mercado es de subida de tipo de interés. Y cuando se produce una subida del coste de algo, lo que se produce es un anticipo. Porque ahora no tenemos aceite de oliva en las estanterías, porque aquellos que tienen aceite prefieren retenerlo a la espera de que haya un incremento del precio, ¿no? Tal como se ha producido, y lo van sacando a ese precio, ¿no?
Pues algo parecido ocurrió en el mercado inmobiliario, es decir, que hubo un efecto de compra anticipada para conseguir tipos de interés más bajos, con lo cual los datos de 2022 fueron excelentes. Entonces, a la hora de compararnos con ese periodo excelente, pues lógicamente vamos descendiendo, pero el enfoque no tiene que ser ese. El enfoque es compararse con lo anterior, pero también tener una visión retrospectiva más amplia. Bien, es lo que voy a intentar mostraros aquí. Tenemos en pantalla los datos de número de compraventas del segundo trimestre en Comunidad Valenciana. Hemos vuelto a superar esas 25.000 compraventas, que es un poco un límite, digamos, de buena dinámica del mercado. Este dato es la línea azul que tenemos aquí, que ha descendido con respecto al trimestre precedente, es decir, hemos bajado. Si cogemos un titular periodístico, ¿han descendido las compraventas? Sí, correcto, así ha sido. Ha caído un 4,66% con respecto al trimestre precedente. Pero, por ejemplo, con respecto al mismo trimestre de 2022, hemos crecido un 1,72%. Vamos a seguir cayendo, es decir, que la tendencia va a ser, lógicamente, con la subida de tipo de interés, a ir reduciendo. Por tanto, al compararnos con estos trimestres precedentes, que han sido muy buenos, los máximos de los últimos 15, 16 años, bien, vamos a estar peor. Lógicamente, no es lo mismo tener hipotecas al 0, y pico por ciento, al 1% que al 4%, ¿no? Entonces, eso tiene que tener un impacto y lo está teniendo y lo tendrá, ¿no? Pero claro, tenemos que ir comparándonos con todos los periodos anteriores, es decir, que estamos muy por encima de las buenas cifras de 2018-2019, donde estábamos en torno a 20.000 compraventas y estábamos contentos y, por supuesto, pues llegamos a tocar menos de 10.000 compraventas en 2012, 2013, con 10, 12.000 compraventas. Es decir, que estamos más del doble de las cifras mínimas que tuvo el mercado, pero sí, estamos teniendo un comportamiento de reducción del número de compraventas y seguiremos teniendo una reducción del número de compraventas, pero estaremos muy por encima de lo que ha sido tradicionalmente la realidad del mercado. Aquí hay que observar o detenerse, en la distinción entre vivienda nueva y vivienda usada. ¿Por qué? Pues porque las dos han registrado un descenso trimestral, pero el verdadero sensor del mercado, lo que nos refleja la sensación del mercado, es la vivienda usada. La vivienda nueva que ha entrado al notario y al registro son acuerdos de compraventa de hace 2 o 3 años, que es importante porque se han materializado. Los acuerdos se han materializado, es decir, no hay una vuelta atrás como ocurría en 2006, 2007, 2008. No, se han materializado esas compraventas, pero no es una sensación del mercado actual. Es decir, el dato correcto es esas más de 21.600 compraventas de vivienda usada con una reducción del 5,15, es decir, esta línea gris, la línea usada, de vivienda usada, hemos caído aquí también con respecto al mismo trimestre del año anterior, es decir, estamos en tendencia ligeramente descendente, pero comparativamente con toda la serie histórica que tenemos de cerca de 20 años, estamos ahí muy cerca de los máximos, muy cerca de niveles de 2006, es decir, que estamos cayendo, pero todavía con un nivel de actividad muy importante. La vivienda nueva es otra liga. La vivienda nueva son sensaciones de mercado de hace 2 o 3 años que reflejaron sus acuerdos de compraventa y ahora se materializan. Y ahí estamos en niveles muy adecuados. Estamos en 3.700 compraventas, una pequeña reducción con respecto al trimestre precedente, pero un crecimiento importante con respecto al mismo trimestre del año anterior. Y si pasamos ahora a los datos anualizados, es decir, dejamos la coyuntura del trimestre y pasamos a la tendencia del año, los datos anualizados, fíjense que ya nos muestra como un cambio de curva, ¿no? De hecho, pues bueno, todavía el dato anualizado supera las 100.000 compraventas, 102.252, un crecimiento del 0,43, casi un 10% más que los 12 meses precedentes, pero claro, podemos decir, no, es que esto tiene truco. ¿Por qué? Porque está recogiendo los 4 últimos trimestres y ahora está yendo la cosa peor. Bueno, vamos a quitar ese truco. Vamos, el último trimestre, 25.352. Si multiplicamos por 4, es decir, si se repitiese el último trimestre, estaremos en torno a 101.000, 102.000 compraventas, es decir, que estaremos cerca de esos niveles, ¿vale? Vamos a ir descendiendo, los niveles de 100.000 compraventas. Es previsible que hacia final de año o que este año 2023 cerremos por debajo de esas 100.000 compraventas, pero aún así estaremos en términos comparativos. Fíjense que épocas de crecimiento desde los suelos de 2012-2013, que crecimos constantemente hasta 2018-2019, estamos ligeramente por debajo de 80.000. Vamos a descender de 100.000, ¿vale? ¿Esa es una mala noticia? Bueno, sí, comparado con lo más reciente, con ese año extraordinario de 2022.
pero comparado con todos los ciclos, los años precedentes, pues estamos en una dinámica positiva. Estamos con una progresiva ralentización del mercado y hasta la fecha, ese descenso con esos tipos de interés se están produciendo de forma muy pausada. La vivienda nueva, de hecho, en dato anualizado está en máximos de 2015 y la vivienda nueva, perdón, en máximos de 2015 y la vivienda usada ya refleja un ligero descenso, ya refleja ese cambio de tendencia que se irá ratificando durante los próximos trimestres, pero todavía en niveles muy elevados, cerca de máximos desde 2006. Por tanto, tendencia cambiante en la dinámica del mercado de compraventas, vamos hacia un menor número de compraventas, pero comparativamente con los últimos 20-25 años estamos en el segmento alto del mercado. El factor que siempre hago referencia como elemento de relativización de la realidad del mercado, de lo normal o anormal, es, bajo mi punto de vista, el número de compraventas por cada 1000 habitantes y año. ¿Bien? Siempre digo, en la España interior, 9-10 compraventas por cada 1000 habitantes y año. Zonas de costa, 10, 11 algo compraventas por cada 1000 habitantes y año. ¿Por qué? Porque hay más segunda vivienda, hay más actividad inmobiliaria relativa. ¿Cómo estamos en la provincia de Valencia? Estamos superando las 15 en el último año. Si multiplicásemos por 4 los datos del último trimestre, estaríamos ligeramente por debajo de 15. Por tanto, esos 10-12 compraventas por cada 1000 habitantes y año que teníamos el 18, el 19, en parte del 20, y que eran buenas cifras, después de haber tocado niveles de 6 compraventas por cada 1000 habitantes y año, bueno, estamos en cifras muy destacadas. Por tanto, en términos relativos, con respecto a la población, estamos en una dinámica favorable del mercado. Si extendemos geográficamente y nos adentramos ahora en la ciudad de Valencia, en el municipio de Valencia, aquí la caída que se ha producido es más significativa. Estamos en el último trimestre, segundo trimestre, al que estamos haciendo referencia, ligeramente por encima de las 2.600 compras de vivienda. Es esta última columna, el gráfico de la izquierda, de compraventas de vivienda, una caída del 12,6 con respecto al trimestre precedente, pero es que el trimestre precedente fue este pico. Bien, fue el máximo desde 2007. ¿Vale? Con respecto al mismo trimestre del año 22, hemos caído un 3,28. Claramente, estamos en tendencia ya, en la Ciudad de Valencia, desfavorable. Si vemos los anualizados, aquí a la derecha, ya el escalón comienza hacia abajo. Y seguiremos teniendo escalones hacia abajo. Pero, como siempre, vamos a relativizar. ¿Cómo ha sido el trimestre? Pues esas 2.600 han sido en el segmento bajo de los 2 últimos años. Vamos a seguir cayendo en número de compraventas, pero estamos en niveles similares a 2017, 2018 en esas cifras. Aquí sí que tenemos una realidad de mercado algo más intensa en cuanto a la reacción de las compraventas en la capital que en el conjunto de la comunidad valenciana y de la provincia que veremos ahora a continuación. En los últimos 12 meses, para la Ciudad de Valencia se han superado las 11.100 compraventas de vivienda. La provincia tiene una cuantía de 9.703 compras de vivienda en el último trimestre. También ha habido una reducción trimestral, 4,5. Ratificamos la lectura del mercado que estamos haciendo referencia en la capital, en la provincia y en la comunidad autónoma, pero esos datos de 9.700 compras están en niveles próximos a máximos desde 2007, es decir, de los últimos 15-16 años, por tanto, buenas cifras. La vivienda usada es la que causa el mayor grado de ajuste en el número de compraventas, sin embargo, la vivienda nueva tiene esa inercia todavía positiva. Son dos ligas, luego haremos referencia a la vivienda nueva cada vez más diferenciadas. Tiene los datos con mayor número de desglose geográfico para otros municipios, y sobre todo esta línea roja que registra el porcentaje de compraventas de Valencia municipio con respecto a la provincia, observen cómo se produce cierto grado de estabilidad. Esa dinámica que hubo en el pasado de flexibilizar el lugar de residencia y conseguir o buscar vivienda en los extrarradios otros municipios, bueno, últimamente parece cierto grado de estabilidad, es decir, Valencia como municipio mantiene su atractivo desde el punto de vista residencial, desde el punto de vista de la demanda. Bien, hemos hablado de la actividad, hemos hablado del número de compraventas,
vamos ahora a hacer referencia a cómo son esas compraventas que se han producido, ¿no? Realmente estamos en un evidente liderazgo de la vivienda usada en el mercado, más del 85% en el último trimestre y más del 86,5% en el último año. Más o menos la realidad del mercado los últimos años, desde 2014-2015, ha sido 85-15, en torno a un 15% de peso de vivienda nueva y en torno a un 85% de vivienda usada. Hay poca variabilidad en ese ámbito, ¿no? Últimamente parece que la vivienda nueva libre, esta línea azul, muestra una progresiva mejora en términos relativos, es decir, que ese ajuste que veíamos anteriormente en los datos está afectando en mayor grado a la vivienda usada, porque es la sensación de mercado actual, más reciente, que sí que se ve penalizada por esa subida de tipo de interés. Sin embargo, la vivienda nueva, que son acuerdos de compraventa anteriores y que se materializan, pues tienen la sensación del mercado de hace 2-3 años y esa sensación era más positiva de la que hay en la actualidad. Por lo tanto, ese peso relativo penaliza en mayor grado a la vivienda usada dentro de ese más que notable liderazgo que ejerce la vivienda usada. Esta vivienda usada, por otro lado, está recogiendo una fortaleza, en general, perdón, la vivienda, en cuanto a tipología de la vivienda unifamiliar. Digamos que el momento de gloria más notorio en lo que fue la vivienda unifamiliar fue en la época post-confinamiento domiciliario, donde esa búsqueda de espacios abiertos, de más metros, etcétera, favorecía la demanda de vivienda unifamiliar, que llegó a alcanzar cerca de un 24% del total de las compraventas en Comunidad Valenciana en la segunda mitad del año 20. Sin embargo, a partir de ahí hubo un cierto grado de retroceso, pero manteniéndose en niveles altos desde el punto de vista de la serie histórica, que fíjense que hasta 2016-17, pues normalmente ha estado siempre por debajo del 20%. Todavía nos mantenemos por encima. En el último trimestre, el 21,14% ha sido vivienda unifamiliar y en el último año el 21,67%. Es decir, la vivienda unifamiliar pierde ligero peso relativo, pero sigue teniendo una fortaleza mayor de la que tuvo en el pasado. Esto también se está reflejando, esa progresiva vuelta a la normalidad tras el confinamiento domiciliario y ese olvido que vamos teniendo de esa situación que vivimos, en lo que es la superficie media transmitida. Si en la época post-confinamiento tuvimos estos picos de la línea azul, que es la superficie en vivienda usada, o en la línea roja de la vivienda nueva libre, donde se alcanzaron los máximos históricos de metros transmitidos, es decir, que si en cartera teníamos producto de vivienda de pisos de mayor superficie, era más fácil colocarlo en el mercado, ¿no? Porque había una mayor demanda, una mayor propensión. Sin embargo, ahora si observamos los datos, aquí la vivienda usada es esta línea morada que va progresivamente descendiendo. Observemos cómo ya estamos en vivienda usada en el último trimestre por debajo de los 97 metros cuadrados construidos, en el último año por debajo de los 98, y estamos en un proceso de constante descenso de la superficie transmitida. Es decir, que resulta más factible que tenga éxito una comercialización de un producto de menor superficie que de mayor superficie. Aquí también le impacta el comportamiento de los tipos de interés. Lógicamente, más metros es más deuda hipotecaria para aquel que requiere financiación y más deuda hipotecaria con tipos altos pone más cuota. Por tanto, más impacto sobre la accesibilidad. Entonces, si puedo comprar al subirme el precio del dinero más, puedo comprar menos metros, por tanto, favorezco una dinámica más positiva en viviendas de menor superficie. De hecho, si vamos aquí a estos datos, que lo que nos muestra es la estratificación del porcentaje de compras de pisos. Aquí ya no hay vivienda unifamiliar, solo pisos de más de 80 metros cuadrados, de 60-80, de 40-60 y de menos de 40. Fíjense cómo esta línea morada que refleja el porcentaje de compraventa de vivienda de pisos de más de 80 metros sigue en ese proceso de progresivo ajuste. En el último trimestre ya hemos descendido del 56% del total de las compras ha sido de más de 80 metros. Es decir, claramente es el que se ve claramente más penalizado. Si tuviésemos una estratificación de 80 a 100, 120, 140, observaríamos que cuanto mayor es la superficie, más es la caída en el porcentaje de compraventas. Bien, digamos que tiene una mayor dificultad de colocar producto de mayor superficie en el mercado en las condiciones actuales que los pisos pequeños.
los de superficie intermedia, fíjense que los de 60-80, esta línea gris, crece un poquito y los de 40-60 también. Y esa es la realidad que vamos a ir viviendo durante los próximos comportamientos. Una penalización de mayor superficie frente a un beneficio en cuanto a la dinámica del mercado de superficies intermedias. Pasamos a otro dato especialmente relevante que hace que sea un factor determinante en el hecho de que en el contexto actual de altos tipos de interés y cierta incertidumbre socioeconómica contemos con muy buenas cifras de compraventas en términos históricos, ¿no?, de compraventas de vivienda, y es la demanda extranjera. La demanda extranjera en Comunidad Valenciana sigue marcando nuevos máximos históricos. En el último trimestre, en Comunidad Valenciana estuvimos cerca del 30%, fueron extranjeros, son datos muy destacados, el 29,91% de las compras del segundo trimestre fueron realizadas por extranjeros y en el último año el 28,46%. Son cifras muy importantes, esta línea azul, fíjense, máximos de la serie histórica, muy por encima de la media nacional, que ya muestra un cierto grado de retroceso, de corrección con respecto a máximos, siendo también cifras destacadas, pero la dinámica de Comunidad Valenciana está siendo especialmente favorable. La provincia de Valencia, que siempre ha sido de las tres provincias la que refleja una menor cuantía en términos relativos, no en términos absolutos, en términos porcentuales, está ya cerca del 15% del total de las compras en el segundo trimestre. Y observen cómo Valencia, que es esta línea gris del gráfico de la derecha, la provincia de Valencia, pues está en máximos, como comentábamos, y está en constante crecimiento. Por tanto, una dinámica muy, muy positiva en cuanto a la fortaleza de la demanda extranjera en el conjunto de Comunidad Valenciana y en particular en la provincia de Valencia. Es un factor importante para sujetar la actividad en cuanto a compraventas o que la caída sea más suave de la que en principio podíamos considerar. Bien, hemos hablado de número de compraventas, hemos hablado de características de esas compraventas, tipología, nueva, usada, unifamiliar, superficie, nacionalidad del comprador. Vamos a pasar ahora a otra variable especialmente relevante, como son los precios. ¿Cómo están los precios? Pues aquí podemos hablar de relativa estabilidad de precios y eso es una buena noticia. Yo hablo de estabilidad de precios cuando nos movemos en los intervalos del más menos 1,5%, más o menos, es decir, ligeros descensos o ligeros ascensos, ¿no? En Comunidad Valenciana estamos cerca de 1.500 euros metro cuadrado, 1.465 para el conjunto de la Comunidad Valenciana, pero lo importante, las tasas de variación, crecimiento del 0,86%, es decir, crecimiento mínimo. Y lo importante, la tasa interanual, 3,83. La tasa interanual, fíjense, esta línea morada se va ralentizando. Luego veremos otras fuentes informativas, el INE, el Ministerio, y la lectura es la misma. Progresiva ralentización de las tasas trimestrales que lleva a una tasa interanual que cada vez es más baja. Aquí hay dos mundos. Hay dos mundos, el de la vivienda nueva, con Comunidad Valenciana cerca de 1.900 euros metro cuadrado, con un crecimiento más intenso, y la vivienda usada, cerca de 1.400 y un crecimiento más suave. Reitero el argumento que he comentado anteriormente. El precio de la vivienda nueva que entra en esta estadística, que es la que ha entrado en el notario del registro recientemente, no es la sensación de precios de mercado en cuanto a precios actual. Sí la vivienda usada, porque ese precio que se ha fijado ahora en la escritura se acordó en un contrato de compraventa con el promotor hace 2 o 3 años. Bien, por tanto, esta es una sensación de mercado de hace 2 o 3 años, con lo cual olvidémonos de ello. Bien, si queremos ver cómo está el mercado. ¿Dónde está el mercado? Pues aquí tenemos la usada, un crecimiento de 0,34. Mínimo, estabilidad de precios. Bien, y esto lleva a la interanual al 3,60, que poquito a poquito se va aproximando al 0 y pues a lo largo del final de año, comienzos del año que viene, posiblemente tengamos una estabilidad de precios en datos interanuales e incluso una cierta reducción en cuanto a tasas trimestrales, que no es malo que haya una corrección de precios o moderada corrección de precios. Siempre hay un retardo, los que me conocen explico siempre ese fenómeno, primero el mercado inmobiliario primero reacciona a las compraventas, se corrigen las compraventas y en torno a entre 3 y 5 trimestres después empieza a corregir el precio. Bien, esa es la realidad del mercado. Aquí podemos verlo, las compraventas crecieron en 2014 y el precio hasta 2015 no tenía signo positivo. Es decir, cualquier ciclo que observemos de cambio de tendencia en cuanto a precios muestra esa realidad. Por lo tanto, tengamos en cuenta esta circunstancia. En términos absolutos,
cada vez el producto vivienda nueva y vivienda usada son dos mundos distintos. Fíjese que el vivienda nueva, esto es cerca de 1.900 euros metro cuadrado, está en máximos históricos en Comunidad Valenciana. Esta columna roja que destaca aquí, muy por encima de 2007, 2008, de los máximos que tuvimos. Pero ¿qué ocurre con la vivienda nueva? Que las características de la vivienda nueva cada vez es más distinto. Es decir, aerotermia, aislamientos, costes de mantenimiento mucho más bajos que la vivienda usada. Es decir, y luego tiene, como veremos luego, el efecto derivado de los costes de construcción, que ha crecido significativamente, con lo cual nadie puede construir a pérdidas. La gente tiene que repercutir, pero también justificado por una calidad en cuanto a esa vivienda. Por tanto, cada vez es más diferente la vivienda nueva de lo que existe en el mercado de vivienda usada en cuanto a que hay innovación dentro del sector de la promoción inmobiliaria, ¿no? Por tanto, ahí estamos en máximos históricos. Sin embargo, la usada, esos cerca de 1.400, están muy por debajo de esos cerca de 1.600 euros que alcanzamos en su momento. Es decir, que a pesar de haber crecido en precios desde 2015 hasta la actualidad, todavía ese crecimiento de bastantes años continuados, de 8 años consecutivos con crecimiento de precio, nos lleva a que estén todavía por debajo de esos máximos, ¿no? Fíjense que aquí tenemos el 5% y toda esta serie de crecimiento del precio, la línea morada, en pocos momentos ha tenido una intensidad superior al 5%, fundamentalmente en el año 2022. Bien. Vale, hemos hablado del precio en Comunidad Valenciana. Vamos ahora a hablar del precio en Valencia municipio y en Valencia provincia. En Valencia municipio estamos cerca de 2.000 euros de precio medio. Aquí la intensidad ha sido más notable durante este ciclo inmobiliario. Aún así estamos por debajo de esos máximos que llegaron a superar los 2.300 euros en la ciudad de Valencia. Pero bueno, se nota ya pues el haber pasado de 1.400 euros a cerca de 2.000 euros. Es decir, que ha habido un crecimiento. Aquí fíjense que la serie, la línea roja, la tasa interanual, sí que se ha movido más cerca entre el 5 y el 10%. Ha sido un ciclo más intenso. Por tanto, es lógico que ahora veamos que Valencia municipio tiene una caída de las compraventas más intensa que la provincia. ¿Por qué? Porque el recorrido alcista del precio ha sido mayor. Por tanto, cuanto más intensificas el precio, cuando hay un cambio de tendencia, más intensa es ese cambio de tendencia. Por tanto, es lógico que la ciudad de Valencia tenga una corrección más intensa en cuanto al número de compraventas. Aquí, claro, tenemos el total general, un crecimiento todavía importante, 3,14, que se moderará, y una interanual 5,40, ha repuntado el último trimestre, y yo creo que aquí, bueno, pues vamos a retomar nuevamente el próximo trimestre, pues una vuelta hacia abajo de esta línea roja, ¿no? Hacia el cero en cuanto a evolución interanual. Si separásemos la vivienda nueva de la vivienda usada, seguramente tendríamos que el crecimiento intermestral en la ciudad de Valencia ha sido mucho más moderado del que está reflejando estas cifras, aunque aquí no tenemos esa distinción, ¿no? En el INE no hace esa distinción. Para el municipio. En la provincia estamos en algo más de 3.340 euros metro cuadrado. El crecimiento ha sido trimestral más moderado y la interanual está también por debajo de la ciudad de Valencia, 2,93. Está aquí abajo. Es el gráfico de la derecha. Estamos en máximos desde 2012. En la ciudad de Valencia, máximos desde 2009. En la provincia desde 2012. Por tanto, ocurre lo lógico, y es que cuanto más tardamos en reaccionar en precios, más cae el mercado. Es decir, tenemos que asumir una nueva realidad en la ciudad de Valencia en cuanto a la situación del precio. No podemos trabajar con esos precios si queremos actividad. Entonces, para mantener niveles de actividad, tenemos que tener una moderación del nivel de precios. Si no hay moderación de precios, la actividad, el número de compraventas, pues lógicamente va a sufrir. Bien. Tenemos información detallada de más municipios, pueden analizarlo en el informe y ver la situación en cada uno de los municipios recogidos en dicho informe. Centrándonos, como decía, en otras fuentes informativas, aquí tienen los datos de tasación del Ministerio, que vuelve a reflejar una cierta fortaleza en el crecimiento trimestral, pero una interanual, aquí es la línea roja del 4,20, que iba descendiendo la tasación y ahora en el último trimestre disponible, que es el primero de 2023, todavía no ha publicado el Ministerio los del segundo trimestre. Sin embargo, sí ha ocurrido con respecto al INE. El INE es la línea azul. El INE nos muestra un crecimiento interanual para el caso de la Comunidad Valenciana del 3,5. Entonces, fíjense que con carácter general lo que veíamos con registradores es una ralentización del crecimiento. ¿Vale? Aquí les he añadido a mano porque publicó, creo que fue ayer o antes de ayer,
los datos, el INE y la tasa interanual en el caso de Comunidad Valenciana es el 3,5. Y si nos vamos a la vivienda usada, que es el mejor indicador de cómo está el mercado, la interanual está en el 2,5. Por tanto, progresiva ralentización del crecimiento del precio de la vivienda, pero todavía con un predominio de los datos, de las tasas positivas. Bien, ¿por qué todavía estamos manteniendo tasas positivas cuando el mercado está dando la vuelta en cuanto a compraventas, aunque ligeramente, ¿no? Bueno, hay dos factores muy importantes que están sujetando el mercado en cuanto a precios. Uno es el vendedor. El vendedor tiende a agarrarse a aquello que le favorece. Bien, entonces, ¿qué es lo que favorece al vendedor? Pues los precios recientes. El conocer que hay un precio, bien, que cuando hay una caída de precios y de repente cambio de tendencia, pues el vendedor se agarra a lo que cree que va a ocurrir. Entonces, siempre ve el lado bueno de sus intereses, lógicamente, ¿no? ¿Cómo podemos ver esa visión del mercado? Pues con los precios de oferta. Aquí tenemos los precios de oferta del portal generalista Idealista y aquí tenemos para Comunidad Valenciana crecimiento trimestral del 2,58 e intervalos de 6,67. Estamos en máximos desde 2012 en precio de oferta. ¿Qué quiere decir esto? Que el vendedor no está por la labor de corregir precios. Y esto es un problema, y seguro que me dan la razón ustedes, desde el punto de vista del intermediario. Cuanto más tarda, y por eso hay un decalaje entre las compraventas y los precios, entre 3 y 5 trimestres, porque es lo que le cuesta asumir al vendedor que el mercado está en otra realidad. Hombre, no puedes pretender vender al precio que quieres vender cuando el comprador, si tiene que pedir una hipoteca, antes pagaba un 1% y ahora tiene que pagar un 4%. No es la misma realidad para el comprador. Por tanto, o asumimos esa realidad o no hay transacción, no hay acuerdo vendedor-comprador. Y de momento el vendedor no está por la labor de corregir sus precios, tal como nos muestra claramente la estadística de precios de oferta. Y esto ocurre aquí tenemos los datos, de Valencia provincia, de cerca de 1.400 euros metro cuadrado con estas tasas que acabo de comentar, o de Valencia municipio. Valencia municipio, precio de oferta está en 2.226 euros metro cuadrado, máximo desde 2008, y fíjense la fortaleza de las tasas trimestrales y de las tasas interanuales que todavía mantienen niveles de crecimiento de 2 dígitos. Por tanto, en esa situación resulta difícil que tengamos un mercado ágil o que tengamos un volumen de compraventas en los términos que teníamos con anterioridad. Cuanto antes corrija el oferente, más fácil será que la actividad en cuanto a compraventas se agilice. Decía que había dos factores que estaban sujetando el mercado desde el punto de vista de los precios. Uno es la perspectiva del vendedor, el querer mantener ese status quo en cuanto a los precios de venta, y por otro lado es el mercado del alquiler. Al final, el mercado de alquiler tiene un impacto indirecto sobre el mercado de compraventa. Al final, si yo tengo unos niveles de rentabilidad elevados alquilando una vivienda, mi propensión a bajar precios en venta puede ser menor. Bien, es lo que está ocurriendo. Aquí, por ejemplo, en la provincia de Valencia, estamos en máximos históricos de precio de alquiler. No vamos a detenernos en el mercado de alquiler, problemas de seguridad jurídica, legislación. ¿Qué se puede decir que no se haya dicho, ¿no? Y esto no va a cambiar, como todos sabemos, porque no hay una visión legislativa a corto o medio plazo de cambio de derechos y obligaciones entre inquilino y arrendador, ¿no? Y por tanto la oferta es mínima y con poca oferta y demanda, pues lo que se produce es un incremento de los precios, más de 10 euros por metro cuadrado y mes, crecimiento trimestral importante y crecimiento interanual de 2 dígitos en el precio de alquiler. Esto ocurre para la provincia de Valencia y la ciudad de Valencia, que ya está cerca de 12 euros metro cuadrado y mes. Vean la evolución de la serie histórica del precio del alquiler en la ciudad de Valencia y las tasas trimestrales e interanuales. Por tanto, si el mercado del alquiler nos otorga alta rentabilidad, aunque también dentro de un contexto de riesgo muy elevado, pues bueno, eso hace que el mercado de compra-venta sea menos ágil a la hora de corregir precios, ¿no? Muy distinto sería si tuviésemos un mercado de alquiler ágil, con precios más o menos accesibles y, por tanto, facilitaría precios de compraventa más bajos. Son dos puntales, el precio de oferta y el mercado de alquiler,
para sujetar claramente el precio de compraventa, ¿no? Por eso podemos tener correcciones de precio, lógicamente, pero no creo que a corto y medio plazo tengamos correcciones significativas. El precio medio por vivienda. ¿Cómo está el precio medio por vivienda? Pues bueno, hay dos realidades nuevamente. La vivienda nueva, que está cerca de máximos históricos, en Comunidad Valenciana con cerca de 225.000 euros, pero en vivienda usada ya está corrigiendo. En vivienda usada estamos por debajo de 130.000 euros y, lógicamente, el importe medio por vivienda es dos cosas, el precio por metro cuadrado y la superficie. Si los tipos de interés hacen más difícil endeudarnos por importes elevados, compramos menos metros y, por tanto, se produce una propensión a tener un importe medio por vivienda más bajo, que es lo que está ocurriendo en cuanto a la vivienda usada, a diferencia de la vivienda nueva, tanto en Valencia, Comunidad Valenciana, como en Valencia, provincia. Volumen de mercado. Un aspecto muy importante para ustedes, pues estamos corrigiendo en cuanto al volumen de negocio, el total en euros que se está moviendo en el sector de compraventa de vivienda. Aquí todavía no ha publicado el Ministerio los datos del segundo trimestre, pero ya empezamos a ver esa escalera hacia abajo, que bueno, nos mantiene todavía por encima de los 3.000 millones en el último trimestre en cuanto a volumen. Llevamos ya 8 trimestres consecutivos superando los 3.000 millones. Estamos en torno a 3.561 millones de euros en el último trimestre entre nueva, libre y usada, pero vamos a ir progresivamente descendiendo en la medida que tengamos una reducción del número de compraventas y una reducción del ticket medio, una reducción del precio medio por vivienda comprada. Tenemos los datos, esta misma realidad la tenemos también desglosada por provincias y aquí tienen los datos pintados, esa ligera escalera descendente en el caso de la provincia de Valencia, donde nos encontramos con un total de 1.332 millones de euros en cuanto a volumen en el último trimestre disponible, que es el primero de 2023, pero que auguro que poco a poco vamos a ir descendiendo. Comparativamente todavía son cifras elevadas, llevamos 10 trimestres en la provincia de Valencia superando los 1.000 millones de euros en volumen de negocio y, por lo tanto, si comparamos con otras épocas en las que estuvimos por debajo de la mitad, por debajo de los 500 millones, no estamos en malas cifras en términos comparativos. Pasamos ahora a la obra nueva. La obra nueva se está mostrando un cierto grado de ralentización en cuanto a la propensión de sacar nuevo producto al mercado. Esto lo vemos en el número de visados. El número de visados, que para el total de Comunidad Valenciana está cerca de los 12.000, en el caso de Valencia estamos por debajo de los 4.700, con una reducción interanual del 4,52. A pesar de ese descenso en la tendencia de lanzar al mercado obra nueva, en comparación con el número de compraventas de vivienda nueva, que en el último trimestre han sido 5.314, estamos en una ratio deficitaria, es decir, estamos en una ratio de 0,87, es decir, que se están comprando un 13% más de vivienda nueva de las que se están iniciando. Esto ayuda a sujetar el precio en obra nueva. Hay una demanda superior a la oferta potencial futura. Bien, por tanto, esa realidad es la que nos permite fortalecer esa visión de dos mercados claramente diferenciada en cuanto a evolución de precios de vivienda usada frente a vivienda nueva. De hecho, ya si vemos esa comparativa en la gráfica entre la evolución de la vivienda nueva en compraventas y de los visados, llevamos 3 años consecutivos donde las compraventas están por encima de los visados. Bien, para completar el ciclo de visados y de compraventas, añadimos la información que probamos hace un par de trimestres de viviendas iniciadas y viviendas terminadas. Aquí también estamos en descensos de iniciaciones y en descensos de terminaciones. Por lo tanto, claramente se ve una línea descendente en cuanto a todo el ciclo productivo de visados, de iniciaciones, de terminaciones. Por tanto, las compraventas que de momento todavía son fuertes, claramente pues tienen escasez de producto y, por tanto, una fortaleza en cuanto a la dinámica de ese mercado que le auguro a corto y medio plazo pocos problemas. Entonces, aquí tenemos los datos para la provincia de Valencia y para el conjunto de la comunidad valenciana. ¿Por qué estamos en un proceso descendente? Pues fundamentalmente por lo que tenemos aquí. A pesar de que la demanda es importante, por la incertidumbre que traslada los costes de construcción.
Los costes de construcción, afortunadamente, el último trimestre han registrado un ligero descenso por el impacto del descenso en el coste de la materia prima. Pero claro, es que comparativamente todavía estamos, hablábamos con promotores, en torno a un 30% por encima de lo que ha sido tradicional. Estamos con un ligero descenso, pero la mano de obra todavía está creciendo en costes y la materia prima desciende un poquito después de haber subido muchísimo. Por tanto, todavía, digamos, la incertidumbre es importante con respecto a los costes de construcción. Y por otro lado, los costes de financiación para el promotor también han incrementado a través de los tipos de interés. Por tanto, la estructura de costes del promotor inmobiliario se ha modificado y, claro, en un ámbito tan complejo como es el de lanzar al mercado una promoción que tienes que garantizarte un porcentaje de compras para conseguir el crédito promotor y que luego tienes que esperar a terminar el producto 2 o 3 años para ratificar que todos los que se han comprometido te cierran la compra, pues bueno, no es un negocio fácil y en este contexto todavía menos. Por tanto, se ratifica esa racionalidad del promotor de lanzar menos producto al mercado. Por tanto, en esa situación nos encontramos. Pasamos por último al mercado hipotecario. El mercado hipotecario está corrigiendo en cuanto a actividad hipotecaria. Se han registrado en el último año en Comunidad Valenciana algo menos de 70.000 hipotecas en los últimos 12 meses y en la provincia de Valencia algo menos de 36.000 hipotecas. Por tanto, reducción interanual del 1,82 y el 0,33. Es suave, ¿eh? Yo hago informes para el conjunto de España, Cataluña, de Aragón, de País Vasco, etc. Me toca hacer informes de distintas partes de la geografía española y la caída en número de hipotecas ha sido mucho más intensa en otros ámbitos geográficos, ¿no? También hay una propensión a solicitar crédito hipotecaria menor en Comunidad Valenciana que en otras zonas, ¿no? Es una de las zonas que tiene menor ratio de hipoteca con respecto a compraventas, ¿no? ¿Cómo estamos? Pues bueno, estamos en un 67,58% de hipotecas en la provincia de Valencia con respecto al total de compraventas. Es decir, que se hipotecan, o se solicita hipoteca en algo menos de 7 de cada 10 compras. ¿Bien? Para el conjunto de Comunidad Valenciana, la ratio es más baja. La solicitud de hipoteca suele ser la mitad de lo que se compra. ¿Bien? Alicante es la provincia que tiene claramente una ratio más baja en cuanto a la demanda de crédito hipotecario, ¿no? Por tanto, bueno, hay una baja propensión. ¿Qué supone eso? Pues que utilizamos ahorro, es decir, tenemos recursos propios para comprar vivienda, ¿no? Claro, el ahorro tiene un límite, especialmente en un contexto en el que hemos tenido una inflación alta y los ahorros se merman y por tanto hay que ver hasta dónde va a llegar esa situación, ¿no? Con lo cual, sin duda, si hay una corrección en cuanto a la actividad hipotecaria, puede tener un impacto por la subida del precio. Al final, esto es como el aceite de oliva. Si te suben el precio, baja la demanda. Leí hace poco que había una reducción del consumo de aceite de oliva en torno al 20%. Pues aquí es lo mismo. El precio del dinero es el tipo de interés. Si nos suben el precio, pues bueno, yo hay un momento en el que no puedo llegar a financiarme por un importe porque no puedo pagarlo y por tanto demando menos dinero o no puedo entrar directamente al mercado de compraventa, ¿no? El impacto, la correlación entre la dinámica del mercado hipotecario y el mercado inmobiliario es directa, ¿no? Especialmente en el ámbito de la vivienda, ¿no? Afortunadamente, la mayor parte de los indicadores del sector financiero, del sector hipotecario, siguen manteniendo buenas cifras, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo en la gráfica la evolución del endeudamiento por metro cuadrado. Estamos en torno a 1.000 euros de deuda por metro cuadrado comprado en Comunidad Valenciana, reducciones en el último trimestre y, por tanto, estamos en niveles muy bajos. Llegamos a alcanzar más de 1.500 euros de media, es decir, estamos más de 500 euros por debajo de lo que llegamos a tener en su día de endeudamiento. Es decir, que el nivel de riesgo de las hipotecas en Comunidad Valenciana es bajo. Por lo tanto, los impactos probables que se puedan producir pues son mínimos con respecto al sector financiero y eso nos marca realidades muy distintas, ¿no? El endeudamiento por vivienda sí que ha tenido un comportamiento más intenso. Estamos ya por encima de 108.000 euros en el último trimestre y por encima de los 106.000 euros. A pesar de eso, estamos muy por debajo de los máximos de 135.000 euros. Pero bueno, yo aquí auguro una progresiva ralentización porque, repito, la subida de tipo de interés claramente más pronto que tarde va a impactar
en una reducción del endeudamiento por vivienda. La ratio entre endeudamiento por vivienda y precio por vivienda, el precio medio por vivienda en Comunidad Valenciana es cerca de 140.000 euros, la deuda por vivienda 106.000, estamos en una ratio del 76,26%, lo que se denomina como loan to value, relación préstamo-valor. Digamos que donde pone el límite normalmente las entidades financieras es en el 80%. Aquí vean la línea gris, el 80% estaría aquí arriba. Hemos estado en un ciclo creciente desde 2014 del mercado inmobiliario, manteniendo niveles por debajo del 80. En su momento estuvimos cerca del 100, cuando tuvimos los problemas que tuvimos, ¿no? Estamos en niveles razonables, como pongo aquí, del loan to value, con una tendencia de cierta estabilidad, por tanto, buenos parámetros de riesgo en cuanto al crédito hipotecario. ¿Dónde está el principal problema? Aquí, en esto, los tipos de interés. La intensidad en poco tiempo se ha subido mucho. No son tipos mayores que tuvimos en el pasado, por eso me gusta mantener series históricas largas, porque tendemos a crear unas realidades no del todo ciertas, ¿no? Bueno, altísimo tipo de interés, sí, lógicamente, con respecto a los tipos de interés que tuvimos en los últimos 10 años, pues estamos muy por encima y el problema es que en poco tiempo ha subido mucho. Pero, hombre, estamos por debajo de tipos de interés pues previos a 2013, o sobre todo 2008-2009, que tuvimos pues con la nefasta gestión de Trichet por parte del Banco Central Europeo de tipos de interés cercanos al 6%, ¿no? Bueno, aquí estamos en un tipo de interés medio de 3,54 y observen una cosa que espero que les llame la atención, y es que los tipos de interés, tanto el total general como en las hipotecas a tipo fijo, está por debajo del Euribor. Al final, el Euribor es a lo que los bancos se prestan el dinero. Bueno, si se prestan al 4, ¿por qué las hipotecas las prestan a menos? Bueno, porque el banco solicita dinero a otro banco para prestar si lo necesita. Pero si tiene dinero de los depositantes prácticamente gratis, porque no remunera el ahorro, le permite prestar el dinero, es decir, contraer hipotecas a tipos por debajo del Euribor, ¿vale? Esto es el lado positivo, es decir, que las entidades financieras siguen utilizando las hipotecas como elemento de promoción, porque hasta la fecha tienen dinero casi gratis, ¿no? La gente tiene sus costes de estructura, como cualquiera de ustedes, en sus oficinas y demás, y tienen que repercutirlo para ganar dinero, porque si no, esto no funciona, ¿no? Pero todavía, digamos que estamos por debajo. Cuando se habla del Euribor, bueno, pues mucho cuidado, depende si estás con una hipoteca tipo fijo, a tipo variable, pero tenemos cuantías todavía. También esto me permite decir que, bueno, todavía vamos a seguir con un ritmo creciente, porque ya se empieza a remunerar, poco, pero se remunera el ahorro, con lo cual se incrementa el coste del dinero por parte de la entidad financiera y lo va a ir repercutiendo. Entonces, aunque haya una estabilización de tipo de interés, pues se discute si va a haber una o dos subidas de 0,25 puntos por parte del Banco Central Europeo y parece que, bueno, las expectativas hacen el Euribor que se vaya estabilizando, parece que las expectativas no están muy claras, pero no olvidemos que vale, dejará de subir, pero no va a bajar. Podemos ver ciertas bajadas a lo largo de 2024, en la segunda mitad fundamentalmente, ¿no? Pero de momento no. Entonces vamos a seguir con tipos similares como mínimo a lo que tenemos ahora, ¿no? Y eso pues supone que tengamos que asumir unos costes financieros superiores a los que tuvimos en el pasado. Mantenemos niveles de hipotecas a tipo fijo en torno al 60% en el último trimestre, 60,22%, 6 de cada 10 hipotecas han formalizado a tipo fijo. Al principio, que decir, dentro de estas hay muchas que son mixtas. Los primeros años son a fijo y el resto son a variable, que es una buena modalidad, ¿no? Fíjense que ya el dato trimestral, la línea azul, que es el peso de fijo, ya se va dando la vuelta, ya el variable va entrando ahí, ¿no? Ahí ya depende cada uno de la expectativa con respecto al tipo de interés que vaya teniendo, ¿no? Fijo, variable, bueno, ¿qué fijo y qué variable? O sea, ahí hay que analizar, no es una decisión clara, sino que hay que ver en qué situación se manifiesta cada oferta de tipo de contratación, ¿no? Y los plazos de contratación, estamos en torno a 24 años, no ha habido modificación en el último trimestre. ¿Qué supone esto? Pues que no se está utilizando los plazos de contratación para mejorar la accesibilidad. Es un as que tenemos en la manga, ¿no? Es una herramienta que podemos utilizar en cualquier momento. Es decir, yo siempre recomiendo, cuando hay problemas, dificultad financiera, vamos a jugar a alargar el plazo.
porque la vida útil de una entidad de un producto como la vivienda suele ser mucho más elevado. Por tanto, financiar a más años es muy razonable, ¿no? Novar el crédito para alargar el plazo y mejorar la cuota hipotecaria, ¿no? Por tanto, de momento no se está utilizando, ¿eh? Y el problema es que los tipos de interés ya afectan, lógicamente, la accesibilidad. Los indicadores de accesibilidad ya muestran cierto grado de deterioro con una relativa intensidad. Fíjese, por ejemplo, que la cuota hipotecaria mensual media en Comunidad Valenciana está en 561 euros en el último trimestre, con un crecimiento trimestral de más del 6% y más del 15% en el último con respecto al trimestre del año anterior. Es decir, aquí tenemos la línea roja, que es la cuota hipotecaria mensual media en Comunidad Valenciana, 561 euros, y vean cómo va creciendo de forma significativa. Está por debajo de la media nacional, que es paralela, es decir, lógicamente a las dos le impacta los tipos de interés, todavía muy por debajo de lo que fue los máximos 768 euros frente a 561 ahora, estamos 200 euros por debajo, pero bueno, ya va haciendo daño, es decir, ya va aumentando esa cuota y por tanto para niveles determinados de renta ya supone no poder entrar al mercado de vivienda, ¿no? Por tanto, estamos en esa realidad. Si comparamos esa cuota con respecto al salario, todavía estamos por debajo del 30% ya, pero poco por debajo del 30%. El 29,16% en la Comunidad Valenciana. También esta línea roja, por debajo de la línea azul, que es el conjunto de España. Tenemos ese diferencial positivo a nuestro favor de Comunidad Valenciana, pero bueno, se suele hablar del margen del 33%, no destines más de un tercio de tu renta al pago de la hipoteca, tenemos margen, pero bueno, ya vamos viendo que va creciendo ese impacto, ese daño con respecto por tipo de interés. En el último trimestre, en un solo trimestre, se ha incrementado la cuota 1,27 puntos porcentuales y en el último año 2,52 puntos porcentuales. Es decir, que claramente el impacto está ahí presente, ¿no? Por lo tanto, es un elemento que afecta al número de compraventas y es lo que nos hace prever una progresiva reducción en cuanto al número de compraventas, pero muy lejos de las caídas que tuvimos en otros momentos, lógicamente, ¿no? Finalizo con los fundamentales, ¿no? Con la frase que utilizaba un profesor de estructura económica que tuve en la facultad, ¿no? Que nos decía, ideas pocas, pero claras. Pues bueno, vamos a ir con los fundamentales, ¿no? Aquí he incorporado 6 factores muy a tener en cuenta, ¿no? Que no son del mercado inmobiliario, pero que impactan sobre el mercado inmobiliario. He puesto 4 en verde, es decir, con un impacto positivo, y 2 en rojo con un impacto negativo, ¿no? Seguimos creciendo el número de habitantes en Comunidad Valenciana, entonces al final la demanda potencial la marca el número de habitantes. Si crecemos en población, pues es positivo. Y si encima el porcentaje de población extranjera, el impacto sobre vivienda es mayor. ¿Por qué? Porque no es lo mismo crecer con personas que vienen a trabajar o que vienen a disfrutar los años de vida de la climatología y las características de la Comunidad Valenciana que un recién nacido, que no tiene un impacto sobre la demanda de vivienda, ¿no? Entonces, ahí el impacto sigue siendo positivo. Seguimos con crecimiento económico cada vez más débil, pero estamos creciendo económico. Hace poco, esta semana, creo que hubo nuevas previsiones para España. Seguimos ahí encabezando el crecimiento económico en la Unión Europea. Y bueno, pues estamos creciendo. Ojo, recordemos que hace bastante tiempo seguían diciendo que esta inflación, bueno, pues de momento no hay destacamiento, no hay reducción de actividad económica, seguimos ahí con niveles de crecimiento, los salarios siguen creciendo y por encima de la inflación que nos dicen, es decir, de la general, la de los alimentos y la subyacente, desde luego sigue siendo elevada, pero bueno, los salarios también han crecido bastante y por tanto ahí estamos, que posiblemente estemos ya en un efecto neto positivo de renta disponible, ¿no? Y sobre todo el empleo, los datos de empleo, en tasa de paro, que está en línea roja, en Comunidad Valenciana, estamos en niveles mínimos desde 2008, por tanto, de tasa de paro, el número de ocupados sigue creciendo, los afiliados a la seguridad social, por tanto, de momento el empleo está sujetando y es fundamental para poder aproximarse al mercado inmobiliario, ¿no? ¿Dónde está el problema? Pues fundamentalmente el tipo de interés. Aquí tienen el gráfico de abajo a la derecha la evolución del Euribor, la evolución del tipo de interés del Banco Central Europeo y la línea azul la inflación, ¿vale? La inflación se va corrigiendo, pero claro, al final el Banco Central Europeo que mira la inflación de la zona euro, en función de eso toma sus decisiones, sobre todo la subyacente, por los efectos indirectos que puede provocar sobre el total de la inflación, ¿no? Entonces, hasta que no haya un control y parece ser que se fija en el 2% de tipo de
de la inflación a nivel europeo, pues parece que la política de tipo de interés seguirá siendo como mínimo de mantener los niveles actuales, ¿no? En el 4,25 que recuerda que está todavía, ¿no? Por tanto, podemos tener no nuevas subidas de tipo de interés, pero al menos estabilidad y eso va a seguir impactando en hipotecas más caras de lo que tuvimos, ¿no? Y por otro lado, bueno, desde el lado del inversor, el inversor también analiza el comprar vivienda con otras alternativas y ya la rentabilidad de la deuda pública está por encima, ligeramente por encima del incremento interanual del precio de la vivienda en Comunidad Valenciana. El mercado de capitales, el IBEX 35, ya lleva 2 trimestres con crecimientos interanuales por encima de la vivienda. Entonces, bueno, en ese juego de ser, digamos, una alternativa frente a otras alternativas desde el punto de vista de la inversión, así como en otros momentos hemos tenido una posición muy favorable, pues ahora esa posición en términos relativos está siendo menos favorable, ¿no? Y eso nos perjudica, ¿no? Bueno, en base a toda la información disponible de los datos, pues esa es mi visión del mercado. Lógicamente, yo creo que claramente vamos a tener en lo que nos queda de año, una progresiva reducción del número de compraventas, pero vamos a seguir manteniendo niveles de actividad muy por encima de los que hemos mantenido durante los últimos 15 años en términos trimestrales o en número de compraventas por cada 1.000 habitantes. Es decir, si como agencia estaba satisfecho con mi actividad inmobiliaria en 2018-2019, les garantizo que en 2023 van a tener para el conjunto de Comunidad Valenciana y Valencia Provincia número de compraventas por encima. Si yo, digamos, mi estructura de negocio estaba montada para las ventas de ese año tan extraordinario que fue el 22, pues puedo tener problemas. Pero bueno, esa es la visión del mercado. Muchas gracias. Pues Luis, como siempre, gracias a ti. Que este informe es extraordinario, excepcional, lo demuestra que ya sean cerca de 100 los que lo estamos siguiendo ahora mismo en directo. Y yo, como tengo aquí la nota de prensa que vamos a avanzar ahora mismo a los medios, me permito, si te parece, a ver ahora sí ya pasamos con las preguntas, que hay bastantes de compañeros, pues 5 puntos concretos que creo que podemos resaltar y sus 5 titulares. En cuanto a las compraventas, yo creo que estamos con cifras extraordinarias, fuera de lo normal, las estamos manteniendo y eso es al final eso es bueno para el mercado, es bueno para todos. En contrapartida, los precios parece que estén moderando, que hay ligero descenso, lo cual tampoco es malo, porque ya parecía que nos acercamos a subidas de 2 dígitos y estamos viendo a subidas por debajo del 5%. Un dato impresionante que son los extranjeros. O sea, ya estamos en un 30% de compraventas de extranjeros en la comunidad. Yo creo que dentro de poco estaremos en el tercio, o sea, que un tercio de la compraventa la harán extranjeros, y eso parece que no vaya a parar de momento. El gran problema que tenemos en el mercado de vivienda, que es el mercado del alquiler, que sigue subiendo. Yo creo que aquí ya se están notando los efectos nocivos de la nueva ley de vivienda. Ya están aumentando los contratos de temporada, alquiler de habitaciones. Entonces, al final, el alquiler tradicional, pues en franco retroceso. Y tal vez el dato que más me sorprende, un comportamiento bastante bueno del mercado hipotecario. O sea, que no es que se estén dejando de dar hipotecas, sino que el descenso es casi inapreciable en el último año, que ya llevábamos arrastrando la subida de tipos más de un año. Entonces, ese es un poco el resumen que yo veo. No sé qué opinas tú, Luis, al respecto de lo que te he comentado. Sí, bueno, es una lectura alineada con lo que acabamos de decir y que comparto, obviamente. Y bueno, yo, no sé, normalmente nos agarramos, o como he comentado al principio, existe una cierta propensión a agarrarse a los aspectos negativos. Y sin duda, pues claro, cuando estás constantemente haciendo esa reflexión o visión negativa de la realidad, en algún momento aciertas, ¿no? Pero claro, me gusta un poco no olvidarme de esa visión y vamos, ya lo tuvimos en 2020, esa visión catastrofista lo tuvimos en la primavera del 2022 y lo venimos teniendo ahora, ¿no? Entonces, yo, no sé, me gusta que esa bola de cristal esté configurada por datos, ¿no? Y esos datos es lo que intento analizar y desglosar y identificar qué factores están justificando que la caída esté siendo menos intensa de lo que en principio podía preverse con un cambio tan intenso. Es decir, que seguir vendiendo más de 25.000 viviendas con tipos que pasan del 1 al 4 o al 3,70 y pico, joder, es un dato de fortaleza, ¿no? El tener esa demanda extranjera, esa confianza en el mercado de Comunidad Valenciana, en toda la costa fundamentalmente, pues es otro elemento de fortaleza. Que tengamos crecimiento económico, que tengamos empleo,
que sigamos creciendo en número de habitantes. Hay otros factores que nos pueden llevar a una dinámica desfavorable, pero esa dinámica progresivamente descendente, pues sin duda esa escalera, ¿no? Hacia abajo la estamos bajando muy poquito a poco y eso de momento creo que es una muy buena noticia. Por tanto, esa es la realidad que vamos observando. Si quieres, por atender un poco las preguntas que veo en el chat que han ido... Sí, está aquí Vicente. Vicente va a hacer las preguntas. Perfecto. Bueno, pues nada, gracias Luis, lo primero por el pedazo de trabajo que nos presentas cada trimestre. Omar nos dice predicciones 2023-2024. Yo creo que se han medio resuelto un poco con los comentarios y el resumen final de la ponencia. Si quieres añadir algo más. Sí, yo en cuanto a compraventas, vamos a seguir descendiendo en cuanto a número de compraventas. Vamos a bajar de las 25.000 trimestrales en los 2 próximos trimestres y vamos a bajar de las 100.000 interanuales para el conjunto del año 2023. Pero yo creo que vamos a seguir estando en términos relativos por encima de las 13 compraventas por cada 1.000 habitantes y año. Y en precios yo creo que vamos a ir alcanzando niveles de estabilidad de precios durante lo que queda de año, es decir, tasas que se puedan mover en torno al trimestrales, en torno al más menos 1%, y la tasa interanual creo que descenderá del 3%, ¿no? En cuanto a previsiones para lo que queda de año de número de compraventas y de precios, ¿no? También he visto por ahí un poco previsiones o petición de previsiones de tipo de interés, ¿no? Que nos realizaban cuando creíamos que se podían estabilizar. Yo aquí creo que durante lo que queda de año vamos a seguir teniendo malas noticias en cuanto a que vamos a seguir teniendo ligeras subidas de tipo de interés en la contratación de las nuevas hipotecas, pero creo que sí que ya en 2024, en comienzos de 2024, ya podremos ir observando cierta estabilidad de tipo de interés. Y a lo mejor ya en la segunda mitad incluso tener una cierta ralentización de los tipos de interés de contratación de las hipotecas. Esa es en cuanto a tipos. Muy bien. Víctor nos preguntaba si se puede apreciar un cambio de tendencia implícito a la aplicación de la nueva ley de vivienda. También lo hemos comentado un poco, sobre todo Vicente. Sí, ¿no? Bueno, es que la nueva ley de vivienda es un elemento más, es decir, que ya llevamos una larga trayectoria de modificación de ley de arrendamientos urbanos, etcétera, 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 que ha ahondado, digamos, en ese desequilibrio entre comprador perdón, entre inquilino y arrendador, ¿no? Y lógicamente, pues al final uno tiene la libertad de, cuando le fija unas reglas de juego, de tomar la decisión que considera oportuna, ¿no? Y bueno, pues ahí puede pues decir, oye, pues con esa regla de juego no juego, ¿no? Y me decanto, como comentaba Vicente, por el alquiler por habitaciones o por el alquiler turístico, o directamente traslado esos datos traslado ese inmueble que iba a alquilar a la venta, ¿no? Por ejemplo, en Cataluña, que trabajamos los datos de alquileres desde el lado de la oferta, del número, ahí claramente vimos que cuando ya regularon el mercado, pues hubo un traspaso, se redujo la oferta de vivienda en alquiler y se trasladó al mercado de compraventa. Es decir, que al final el mercado hace una lectura de las reglas de juego, ¿no? Yo hace 10, 15 días estaba en Andorra pasando unos días de descanso y, bueno, allí me encontré pues una realidad normativa del mercado de alquiler muy distinta. Es decir, que había las reglas de juego, se firmaba un contrato y ese contrato era para cumplirlo. Y si tú no cumplías ese contrato, pues venía la policía a tu casa y, bueno, mire, usted tiene un contrato, no ha pagado, ¿puede demostrar que ha pagado? ¿Sí o no? No, pues mire, en X días tiene que desalojar la vivienda. Es decir, que al final los contratos están para lo que están. Lógicamente hay situaciones que hay que atender, pero las tiene que atender a través de política de vivienda las administraciones públicas, no el propietario de una vivienda, que no tiene ninguna obligación con respecto a la política de vivienda que deba llevar a cabo una institución pública, ¿no? Entonces, hay que separar esas realidades y si no se separan y no se hace una lectura correcta del mercado, pues el problema existe, ¿no? Yo no dudo de la buena intencionalidad del legislador, pero sí que resalto el desacierto en la legislación que se ha llevado a cabo, ¿no? Yo sí querría apuntar, porque claro, dices, al final, si una vivienda de alquiler entra en el mercado de compraventa, puedes suponer, pues la voy a alquilar.
Pero es que lo que está ocurriendo es que esa vivienda igual entra en el mercado de alquiler, pero o por habitaciones o por temporada. Entonces acaba saliendo del mercado de alquiler tradicional. Ese es el gran problema. Sí. Muy bien. Pues ahora nos pregunta que cómo se traduce que la caída de las compraventas sea más significativa en Valencia, teniendo en cuenta que el precio no deja de subir. Quizás sea porque la gente esté buscando fuera. Evidente. No, es que la lectura es la pregunta. Es decir, cuando subimos más intensamente los precios, generamos un efecto de exclusión. Es decir, cuanto más subes, menos personas pueden comprar ese precio. Si Valencia, como ha ocurrido, sube más intensamente los precios, Valencia municipio, ocurre que se reduce el número de compraventas. Entonces, cuanto antes se cambie esa inercia, más ágil, mayor será el proceso de recuperación de compraventas. Pero si no se produce esa moderación de precios, sufriremos en cuanto al número de compraventas. Al final, ¿qué hacemos? Pues buscar alternativas, y las alternativas normalmente en el mercado inmobiliario se producen moviéndonos geográficamente, es decir, yéndonos a zonas de extrarradio donde encontramos pues más metros a menor precio. Correcto, correcto. Bueno, nos te pregunta también que cuando calculábamos lo de los tipos de interés, creo que ya lo has contestado con el comentario de antes. Vale. ¿Y cómo puede influir la llegada de la industria a la provincia de Valencia? Imagino que será por todo lo del tema de las baterías eléctricas, a la zona de Sagunto y demás. Todo lo que sea crecimiento económico tiene un impacto favorable en el mercado inmobiliario. Crecimiento económico supone generar empleo. Generar empleo son personas que no trabajaban y ahora trabajan, o que se desplazan, incrementan el número de habitantes, y la demanda potencial es fundamental. O sea, que las administraciones públicas tengan una propensión hacia facilitar las condiciones de asentamiento de las empresas, siempre que se cumplan las correctas reglas de juego, lógicamente, es algo que debería ser prácticamente obligatorio, porque genera efectos positivos y, sin duda, pues esa situación, cualquier crecimiento de actividad económica, tendrá un impacto positivo en la realidad del mercado inmobiliario. Correcto. Vamos a ir finalizando. Elizabeth preguntaba si hay una estimación de incremento de alquiler turístico, ¿no? Tipo turístico de estancias cortas, como fruto de la ley de la vivienda. Yo creo que también lo hemos contestado un poco, ¿no? Que es la modalidad del alquiler tradicional a lo que los propietarios están destinando las viviendas por esa defensa, por esa indefensa jurídica que tienen, ¿no? Sí, nosotros ahí no procesamos datos de alquiler turístico, que sí que los hay, pero bueno, quien mejor conoce esa realidad sois vosotros, y creo que ya lo habéis dejado más que claro, ¿no, Vicente? Correcto. Vale, y luego algún incremento, si habéis notado algún incremento del cambio de uso del local comercial, la barbaridad de locales que cada vez hay más cerrados, a vivienda turística. Yo ahí no tengo datos, pero Sí. bueno, Vicente, no sé si quieres. No, es un dato que tenemos que hablarlo, porque sí que lo estamos detectando, que puede incluso distorsionar un poco el mercado, porque se está, aparte del movimiento geográfico que tú decías, pues también está el movimiento del tipo de inmueble que se está comprando. Hay gente que decide ya, en vez de comprar vivienda, comprar local y reconvertirlo para alquiler turístico, básicamente. Entonces, igual sí que hablamos, y a partir de enero empezamos a dar datos de locales. Sí, sí. Nosotros ahí lo que sí que suele ser tradicional es un poco por lo que vemos en nuestros cursos de formación, y claro, ahí depende mucho de la política urbanística adoptada por el municipio, y la mayor o menor flexibilidad a que se produzcan esos cambios. Es una realidad casi generalizada que suele existir un exceso sobre todo en promoción de obra nueva, de exigencias de locales comerciales con respecto a la demanda de ese tipo de productos, y claro, ahí si se produce una flexibilización, pues esa transformación se produce con mayor facilidad, ¿no? José Luis nos preguntaba si tenemos un poco idea de los compradores internacionales, de qué nacionalidad mayormente vienen. Sí, yo aquí no lo tengo, pero en el informe creo que está recogido el desglose por nacionalidades. En la presentación no lo he puesto, pero quiero recordar que en Comunidad Valenciana suelen encabezar británicos, franceses, belgas, nórdicos. Lo que sí que venimos observando como aspecto generalizado es que frente a las nacionalidades que tradicionalmente han encabezado, pues, como he dicho, británicos, alemanes, franceses, belgas, etcétera, nórdicos, cada vez se está produciendo una mayor
ampliación de las nacionalidades cabeceras. Antes había un diferencial muy notable entre estas nacionalidades de alto nivel de renta per cápita en Europa y el resto. Sin embargo, ya empiezas a ver crecimientos de otras nacionalidades que polacos, etcétera, etcétera. Sobre todo se están notando crecimientos en nacionalidades próximas a la zona de conflicto bélico, ¿no? de Ucrania, ¿no? Y ahí sí que ha habido crecimientos importantes, pero digamos que hay, digamos, una mayor propensión de forma relativamente generalizada a que haya una diversidad de nacionalidades que decidan comprar vivienda en España y en particular en Comunidad Valenciana. Correcto. Y la última pregunta, si no me equivoco, nos la hace Piedad, que si tenemos tendencia de la venta en las propiedades de más de 500.000 euros. Es un poquito saber qué está pasando con el mercado de lujo y si nos hemos pensado de hacer algún informe en las tendencias del sector inmobiliario comercial. Colegio de Registradores contabiliza ese dato y lo incorpora en el anuario. Por tanto, nosotros en este informe sí que lo recogemos normalmente los datos del cuarto trimestre. Lo que venimos observando hasta la fecha, porque esta variable se incorporó en el momento que se otorgó esa posibilidad de los no residentes, de obtener la residencia de los que las nacionalidades fuera de zona de la Unión Europea, lógicamente, porque son las que se ven afectadas, es que no había tenido un impacto significativo, ¿no? Hasta la fecha, el último dato que tenemos es del cuarto trimestre de 2022. Entonces, ahí sí que nos ha producido un cambio significativo. No sé si ahora en estos trimestres que llevamos del 23, pero bueno, hasta el cuarto trimestre del 23 no podemos cuantificar si existe esa realidad o no. Perfecto. Pues si no tenemos más preguntas, como siempre, agradecer la extensión y detalle del informe que nos va a servir para poder afrontar este último cuatrimestre de 2023. Y bueno, nos vemos dentro de 3 meses a ver cómo ha evolucionado el mercado. Pero bueno, para colegiados asociados nos vemos antes. Tenemos la patrona en el mes de octubre, Santa Teresa. O sea, que os quiero ver a todos ahí, ¿vale? Bueno, Vicente, gracias. A vosotros, bueno, mira, hay una última pregunta que ha entrado de Lola. Si sabemos, es difícil, si tenemos una previsión de construcción de vivienda de VPO, que la nueva está inaccesible. Pues mira, no sé, casi te la puedo contestar yo. A ver, es que mientras no cambien el módulo de VPO, pues pocos promotores se van a atrever a hacer VPO. Por lo menos aquí en la Comunidad Valenciana. Sí. En Aragón existía ese mismo problema, se produjo una modificación del módulo porque lógicamente los costes de construcción se han modificado y a ese coste, a ese módulo no se construía y se ha producido una cierta reactivación, es decir, que es un aspecto importante. Estoy viendo aquí los datos y en el último trimestre el porcentaje sobre el total de compraventas de vivienda nueva protegida ha sido el 0,55. O sea, sin duda hay que modificar ese módulo. Pues nada, gracias a todos y nos vemos en el próximo informe. Saludos. Hasta